Buenas tardes, nuestro tema es muestreo probabilístico por azar sistemático y nuestro grupo está conformado por Julián David García, Sandra Liliana Fandiño, Sara Vanessa Quiroga, Nicole Geraldine Povea y quien les habla, María Paula Tirano. El muestreo probabilístico por azar sistemático es un método de muestreo probabilístico en el que se selecciona una muestra de una población ordenada mediante elección de elementos a intervalos regulares. Es una técnica que combina aleatoriedad con estructura. Se asegura que cada elemento de la población tenga una probabilidad igual de ser seleccionada siempre que la población esté ordenada de manera aleatoria o no sistemática. Este método se diferencia del muestreo aleatorio, del muestreo aleatorio simple, porque no selecciona elementos completamente al azar, sino de forma sistemática después de un punto de partida aleatorio. ¿Cómo funciona? Se ordena la población debe estar en una lista con un orden lógico, por ejemplo, alfabético, DNI o por DNI o por fecha. Si no lo está, se puede ordenar aleatoriamente para evitar sesgos. 2. Calcular el intervalo de muestreo. Eh, Se determina dividiendo el tamaño de la población n entre el tamaño deseado de la muestra n minúscula, es decir, si k no es entero, no se redondea. Esto es una fórmula, por decirlo de cierta forma. 3. Selecciona el punto de partida. Se elige aleatoriamente un número entre 1 y k, este es el primer elemento de la muestra. 4. Seleccione los elementos siguientes. A partir del punto de partida se toma cada décimo elemento de la lista. Por ejemplo, si cada 5 y el punto de partida es 3, se seleccionan los elementos 3, 8, 13, etc. Ejemplo, en una población de 100 personas, n100 y una muestra deseada de 20 y k es igual a 5, el punto de partida aleatorio es 2. Se seleccionan personas 2, 7, 12, 17 y 97. Este método es eficiente para poblaciones grandes y listas ordenadas. También encontramos ventajas y desventajas. Una ventaja de ellas es fácil de implementar y menos costoso que el muestreo aleatorio simple. Garantiza una distribución uniforme en la población si está bien ordenada y reduce el riesgo de sesgos humanos en la selección. Como desventajas tenemos, si la población tiene un patrón de periódico que coincide con K, puede introducir sesgos. Por ejemplo, si K es igual a 10 y la lista se repite cada 10 elementos. Y por último tenemos que se requiere que la población esté ordenada, lo que no puede ser práctico en algunos casos. El muestreo probabilístico por azar sistemático. Esto consiste en que es una técnica de muestreo probabilístico en la que se selecciona una muestra de una población ordenada mediante un proceso que combina lo aleatorio y lo sistemático. También encontramos el muestreo probabilístico. Esto es un método estadístico en el cual cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida y es mayor a cero de ser seleccionado en la muestra, pues nos garantiza que la muestra representativa de la población permite inferencias estadísticas válidas, como estimaciones de medias o proporciones con intervalos de confianza. Eh, los ejemplos que podemos encontrar es un muestreo aleatorio simple, estratificado por conglomerados y sistemático. Una muestra del muestreo no probabilístico como el por conveniencia, pues este reduce el sesgo y permite calcular errores de muestreo. Después encontramos el muestreo sistemático, pues es una variante del muestreo probabilístico, donde se selecciona cada elemento de una lista ordenada de la población. Se comienza desde un punto aleatorio. Después encontramos los elementos básicos en el muestreo sistemático. Uno de ellos es la población, que es el conjunto total de elementos o de individuos de interés para el estudio, del cual se extrae la muestra, representa el universo completo que se quiere analizar. Siempre se debe tener en cuenta que debe estar bien definido para evitar como ambigüedades o una muestra no representativa. Después encontramos la muestra, que es un subconjunto seleccionado de la población, que se obtiene mediante un método probabilístico para que cada elemento tenga una chance conocida de ser incluido. Y por último tenemos el intervalo, que es el muestreo sistemático en el paso o distancia entre selecciones en una lista ordenada de la población, que se calcula con una fórmula que es K igual de n sobre n, redondeado al entero más cercano si es necesario.
Bueno, continuamos con el método de aplicación. El muestreo probabilístico por azar sistemático es un método en el que se seleccionan elementos de una población a intervalos regulares, después de elegir al azar el primer elemento. Es decir, se elige un punto de inicio aleatorio y luego se selecciona un elemento de la lista hasta completar la muestra. Bueno, continuamos con los pasos del procedimiento. El primer paso es definir el número de población. El segundo paso es determinar el tamaño de la muestra. El tercer paso es calcular el intervalo del muestreo. El cuarto paso es elegir el número al azar entre el elemento K y el elemento 1. Y el quinto paso es seleccionar el elemento hasta completar la muestra. Continuamos con cómo se calcula el intervalo K. Bueno, el intervalo K se calcula dividiendo el tamaño total de la población entre el tamaño de la muestra. Bueno, continuamos con el ejemplo. En este ejemplo tenemos los datos que es que la población total es en 100 estudiantes, el tamaño de la muestra es que son 20 estudiantes y tenemos que averiguar el intervalo K. Como primer paso es calcular el intervalo K y pues ahí en este ejemplo calculamos que el intervalo K es el 5, entonces esto significa que se elegirá un estudiante cada 5 posiciones. Como segundo paso tenemos el punto de inicio, entonces para que la muestra sea más aleatoria se elige un número entre el 1 y el 5 al azar. Por ejemplo, en este caso escogimos el 3. Y entonces ahí se va asumiendo a partir del 3 se le suman. Entonces el primer número sería el 3. Y si se le suman 5, el que le sigue es 8 y el que le sigue es 13 y el que le sigue 18. Porque se van sumando 5. Les voy a hablar sobre un ejemplo aplicado en muestreo probabilístico por azar sistemático. Tenemos una encuesta en un supermercado. Tenemos una población de 2.000 clientes. Tendremos una muestra deseada de 200 clientes. Después de esto se calcula el intervalo. Como mi compañera ya lo mencionó, esto sería la cantidad de población dividida entre la cantidad de la muestra. En este caso nos dará 10. Después de esto se elige un punto de partida aleatorio, entre 1 y 10. En este caso será el número 7. Después de esto se selecciona la muestra. Se comienza con el cliente número 7 y se elige cada décimo cliente de la lista. 7, 17, 27, 37, así hasta completar la muestra deseada de los 200 clientes, recolectando todos los datos. ¿En qué situaciones es apropiado utilizar el muestreo sistemático? En encuestas escolares, en estudios de opinión, en revisiones de productos, en control de calidad de empresas y en elementos que están organizados. También se considera utilizarse en patrones regulares, ya que garantiza una cobertura uniforme. En limitación de recursos, ya que es eficiente en estudios con tiempo limitado. En poblaciones grandes, ya que es ideal para poblaciones uniformes y garantiza una misma posibilidad de ser elegidos. Y baja variabilidad, ya que produce estimaciones fiables consistentes en un riesgo de sesgo mínimo. Hola, yo les voy a hablar de las ventajas y desventajas del muestreo probabilístico por azar sistemático. Ventajas. Primero, es muy rápido y sencillo de aplicar, porque solo hay que calcular cada cuántos elementos se van a escoger y seguir sucesivamente ese orden. Segundo, ayuda a que la muestra quede bien distribuida, es decir, que los datos se tomen de forma ordenada y representen bien a la población. Y tercero, gasta menos tiempo y dinero, ya que no se requieren de muchos pasos ni cálculos complicados para realizar este muestreo. En general, es una forma práctica y sencilla de hacer cuando los datos están muy bien organizados.
Aunque este tipo de muestreo tiene muchísimas ventajas, también hay algunas cosas que pueden ser todo un problema, como por ejemplo, primero, puede generar sesgo si la lista de población tiene un patrón repetitivo, ya que esto puede generar que la muestra no logre ser tan buena. Segundo, necesita tener la lista de población muy ordenada y eso no siempre es muy fácil de lograr. Y tercero, no es completamente aleatorio, ya que los elementos se escogen siguiendo un orden fijo. ¿En dónde se usa el muestreo probabilístico por azar sistemático? Este se puede usar en censos, en encuestas sociales, en estudios de mercado y en control de calidad industrial. En censos y en encuestas sociales se utiliza como para seleccionar una cierta cantidad de personas o viviendas que estén en una lista ordenada. Y el control de calidad se usa para revisar cierto producto que sale en la línea de producción, garantizando que esa muestra que saquen sea representativa para, para evaluar todo el lote. La importancia del método es importante porque reduce el tiempo y el esfuerzo a comparación con un muestreo totalmente aleatorio. También asegura una distribución uniforme que aumenta la precisión de los resultados. Y su aplicación es muy útil cuando se tiene una población grande y bien organizada, ya que eso permite obtener muestras confiables y garantizadas de manera eficiente. En conclusión, el muestreo sistemático es una herramienta fundamental para la investigación y el control de calidad, ya que es muy fácil, ordenado y confiable para obtener buenos resultados. Por acá pueden encontrar las referencias y muchas gracias.